Capítulo 5. Paternidad y filiación extramatrimonial. Artículo 209. Igualdad de derechos de los hijos. Los hijos procreados fuera de matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. Artículo 210. Reconocimiento del padre. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres se establece y se prueba con relación a la madre y del solo hecho de nacimiento y con respecto del padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. Artículo 211. Formas de reconocimiento. El reconocimiento voluntario puede hacerse 1. En la partida de nacimiento por comparencia ante el registrador civil. 2. Por acto especial ante el organismo registrador. 3. Por escritura pública. 4. Por testamento. Y 5. Por confesión judicial. En los casos de los tres últimos incisos de este artículo debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida de nacimiento respectiva. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y éste se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Artículo 213. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. Artículo 214. Reconocimiento de ambos padres. Los padres pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente. El reconocimiento hecho por uno solo de los padres solo produce efecto respecto a él. El padre o la madre que no intervino en el acto, así como el propio hijo o un tercero interesado legítimamente, puede impugnar el reconocimiento dentro de 6 meses en contra del día en que tal hecho fuera conocido por ellos. Si el hijo fuera menor de edad, puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a su mayoría. Artículo 215. Reconocimiento separado. Cuando el padre o la madre hicieran el reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo. Artículo 216. Reconocimiento por los abuelos. En caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno respectivamente. Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente al día en que tenga conocimiento de aquel hecho. Artículo 217. Reconocimiento por el menor de edad. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan sobre él la patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentre o la falta de ésta sin autorización judicial. Artículo 218. La mujer mayor de 14 años, si tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior. Artículo 219. Derechos de la mujer que ha cuidado a un niño. La mujer que ha cuidado a un niño como hijo suyo y ha proveído a su subsistencia y educación tiene derecho a que no le separen de ella por efecto del reconocimiento que un hombre haya hecho del menor. Pero si fuera obligada a entregarlo por resolución judicial, el padre que pretende llevárselo deberá previamente pagar el monto de lo gastado en el sostenimiento del niño. Artículo 220. Acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación, y este derecho nunca prescribe respecto de él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejara iniciada al tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad o si hubiera adolecido de incapacidad y muriere en ese estado. Artículo 221. Casos en que puede ser declarada la paternidad.
La paternidad puede ser judicialmente declarada: 1. Cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca. 2. Cuando el pretensor se halla en posesión notoria de estado del hijo del presunto padre. 3. En los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. Y 4. Con el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. 5. Cuando el resultado de la prueba biológica, el ácido desoxirribonucleico ADN, determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negara a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se entenderá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. La prueba del ácido desoxirribonucleico ADN deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter público o privada, nacional o extranjera, especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad en juicio de impugnación de paternidad o maternidad. Será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico ADN. Artículo 222. Presunción de paternidad. Se presumen hijos de los padres que han vivido maritablemente: 1. Los nacidos después de 180 días contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho, y 2. Los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que cesó la vida común. Contra la presunción del presente artículo se admite la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN. Artículo 223. Posesión notoria de Estado. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos, y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Que hayan proveído a su subsistencia y educación. 2. Que el hijo haya usado constantemente y públicamente el apellido del padre. Y 3. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Artículo 224. Acción de filiación después del fallecimiento de los padres. La acción de filiación sólo podrá entablarse en vida del padre o de la madre contra quien se dirija, salvo en los siguientes casos: 1. Cuando el hijo sea póstumo. 2. Cuando la persona contra quien se dirija la acción hubiere fallecido durante la menor de edad del hijo. Y 3. En los casos mencionados en el artículo 221. Artículo 225. Indemnización a la madre. La madre tiene derecho a ser indemnizada del daño moral en los casos de acceso carnal delictuoso o de minoría al tiempo de la concepción. 226. Improcedencia de la acción. La acción concedida en el artículo anterior y la declaratoria a que se refieren los incisos 3 y 4 del artículo 221 no proceden en los casos siguientes: 1. Si durante la época de la concepción la madre tuvo comercio carnal con persona distinta del presunto padre. Y 2. Si durante la época de la concepción fue manifiestamente imposible al demandado tener acceso carnal con la madre. Artículo 227. Reconocimiento es acto declarativo. El reconocimiento voluntario y el judicial son actos declarativos de la paternidad y por consiguiente surten sus efectos desde la fecha del nacimiento del hijo. Sobre la calidad de hijo no puede celebrarse transacción ni compromiso alguno, pero sí sobre los derechos pecuniarios que puedan deducirse de la filiación. Capítulo 6 de la adopción. Artículo 228. Concepto. Todos los aspectos relativos a la adopción se regirán por la Ley de Adopciones. Los artículos 229 al 251 fueron derogados por el artículo 67 Decreto 77-2007 Ley de Adopciones. Capítulo 7 de la patria potestad. Artículo 252. En el matrimonio y fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho
y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Artículo 253. Obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos empleando medios prudentes de disciplina y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Artículo 255. Mientras subsista el vínculo matrimonial o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o la del incapacitado y la administración de sus bienes. La tendrán también ambos padres conjunta o separadamente, salvo los casos regulados en el artículo 115 o en los de separación o de divorcio, en los que la representación y la administración la ejercerá quien tenga la tutela del menor o del incapacitado. Artículo 256. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. Artículo 257. Padres menores de edad. Si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercida por la persona que tuviera patria potestad o la tutela sobre el padre. Artículo 258. Hijo adoptivo. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado, por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de la niñez y la adolescencia. Artículo 259. Capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con lo que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Artículo 260. Los hijos deben vivir con sus padres casados o unidos. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que los tenga a su cargo. No pueden ser permiso de ellos dejar la casa paterna o materna o aquella en que sus padres lo han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliar a la autoridad doméstica por la pública, para hacer volver a sus hijos al poder y obediencia de sus progenitores. Artículo 261. Madre soltera o separada. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos, de hecho, los hijos estarán en el poder de la madre, salvo que ésta convenga en que pasen a poder del padre o que sean internados en un establecimiento de educación. Si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, se estará a lo dispuesto en el artículo 165. En todo caso, el que por vías de hecho sustrajere al hijo del poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo será responsable conforme a la ley, y la autoridad deberá prestar auxilio para la devolución del hijo a fin de reintegrar a la patria potestad al que la ejerce especialmente. Artículo 262. El interés de los hijos es predominante. No obstante lo preceptuado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad, debe el juez adoptar las providencias urgentes que exija el interés y convivencia del menor y pueda disponer también, mientras resuelve en definitiva, que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado del pariente más próximo o de otra persona de reconocida honorabilidad o, si fuere posible, de un centro educativo. Artículo 263. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarle asistencia en todas las circunstancias de la vida. Artículo 264. Viene de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino que por causa de absoluta necesidad y evidencia utilidad
y previa la autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público. Artículo 265. Tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Artículo 266. Siempre que el juez conceda licencia para enajenar o gravar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para ejercer que el producto de la venta o el monto del crédito sea empleado en el objeto que motivó la autorización y que el saldo, si lo hubiera, se invierta debidamente depositándose mientras tanto en un establecimiento bancario. Artículo 267. Salvo el caso de sucesión intestada, el que ejerza la patria potestad no puede adquirir, ni directa ni indirectamente, bienes o derechos del menor. Los actos realizados contra esta prohibición pueden ser anulados a solicitud del hijo o de sus herederos. Artículo 268. Tutor especial. Si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos de la misma patria potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Artículo 269. Separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian, será separado de ella a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del 4º grado de consanguinidad o del Ministerio Público. Artículo 270. Los padres están obligados a prestar garantía de la conservación y administración de los bienes de los hijos cuando pasen a ulteriores nupcias o cuando sean declarados en quiebra. Artículo 271. Si al que se halla bajo la patria potestad se le hiciere alguna donación o se le dejare herencia o legado, con la expresa condición de que los bienes no los administran, los padres será respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona o institución administradora, y si no lo hiciera el nombramiento, lo hará el juez en persona de reconocida solvencia y honorabilidad, si no hubiera institución bancaria autorizada para tales cargos. Artículo 272. Los padres deben entregar a los hijos, luego que éstos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les pertenecen y rendir cuentas de su administración. Artículo 273. Suspensión. La patria potestad se suspende. 1. Por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente. 2. Por interdicción, declarada en la misma forma. 3. Por obviedad consuetudinaria. Y 4. Por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Artículo 274. Pérdida. La patria potestad se pierde. 1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. 2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. 3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. 4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos, para el que los haya expuesto o abandonado. Y 5. Por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden jurídico común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona. Artículo 275. El que haya sido suspendido en el ejercicio de la patria potestad o lo hubiera perdido no quedará exonerado de las obligaciones hacia sus hijos que se establecen en el presente capítulo. Artículo 276. Solo podrán promover la acción sobre pérdida o suspensión de la patria potestad los
ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y el Ministerio Público, el progenitor inocente y el Ministerio Público serán parte en todos los casos. Artículo 277. Restablecimiento. El juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. 1. Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no fueron por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. 2. Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge a que se refiere el inciso 3. Artículo 274. No haya habido residencia y hubiera existido circunstancias atenuantes. Y 3. Cuando la rehabilitación fuera perdida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa de pérdida para la patria potestad no estuviera comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso 1 de este artículo. En todos los casos debe probarse la buena conducta del que intenta rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presenta la solicitud respectiva. Capítulo 8. De los alimentos entre los parientes. Artículo 278. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando el juicio del juez median razones que lo justifiquen. Artículo 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. Artículo 281. Los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Artículo 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero ni embargable el derecho de los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse a las pensiones alimenticias atrasadas. Artículo 283. Posesiones obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes, hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Artículo 284. Cuando recaiga sobre 2 o más personas la obligación de darle alimentos, se repartirá entre ellas el pago en cantidad proporcionada a su caudal respectivo en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales. El juez podrá decretar de que uno o varios de los obligados los preste provisionalmente sin perjuicio o de que pueda reclamar de los demás la parte que le corresponde. Artículo 285. Cuando 2 o más alimentistas tuvieron derecho a ser alimentados por una misma persona y éste no tuviera fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente: 1 a su cónyuge, 2 a los descendientes del grado más próximo, 3 a los ascendientes también del grado más próximo y 4 a los hermanos. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios sujetos en patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinará la preferencia o la distribución. Artículo 286. Derecho para alimentarlos. De las deudas que la mujer se ve obligada a contraer para alimentarlos,
de ella y de los hijos por no proporcionar al padre lo indispensable para cubrirlos, será ésta responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto. Artículo 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitará la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará mensualmente anticipado y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiera recibido anticipadamente. Artículo 288. El que haya suministrado alimentos con protestas de cobrarlos tiene derecho a ser indemnizado por la persona que está obligado a satisfacerlos. Artículo 289. Cesará la obligación de dar alimentos. 1. Por la muerte del alimentista. 2. Cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los reciba. 3. En el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por alimentista contra el que debe prestarlos. 4. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Y 5. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Artículo 290. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos. 1. Cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Y 2. Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Artículo 291. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por la ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate. El derecho de alimentarlos, que provenga de contrario o disposición testamentaria, no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. Artículo 292. Obligación de garantía. La persona está obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos. Deberá garantizar suficiente la cumplida prestación de ellos, con hipoteca si tuviere bienes hipotecables, con una fianza u otras seguridades a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no lo haya garantizado. Capítulo 9. De la tutela, párrafo 1, disposiciones generales. Artículo 293. Casos en que procede. El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela aunque fuera mayor de edad el que hubiera sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. El autor es el representante legal del menor incapacitado. Artículo 294. La tutela que ejerce por un tutor y un protutor cuyos cargos son personales y no pueden delegarse, pero pueden otorgar mandatos especiales para actos determinados. Artículo 295. La tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño están obligados todas las personas que se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles. Artículo 296. Clases de tutela. La tutela puede ser testamentaria, legítima y judicial. Artículo 297. Testamentaria. La tutela testamentaria se instituye por testamento por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad por el abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima por cualquier testador, para el que instituya heredero o legatario si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre y tutor legítimo, y por el adoptante que designe heredero o legatario o su hijo adoptivo. Artículo 298. Los padres y los abuelos, en su caso, pueden nombrar un tutor y un protutor para todos
o para varios de sus hijos o para que cada uno de ellos. Pueden también nombrar varios tutores y protutores para que ejerza el cargo uno en efecto de otro, respectivamente en el orden de su designación. Artículo 299. Legítima. La tutela legítima de los menores corresponde en el orden siguiente: 1. Al abuelo paterno, 2. Al abuelo materno, 3. A la abuela paterna, 4. A la abuela materna y 5. A los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferido los que procedan de ambas líneas y entre estos el de mayor edad y capacidad. La línea materna será preferida a la paterna para la tutela de los hijos fuera de matrimonio. Sin embargo, mediante motivos justificados para variar la precedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación que constituya una garantía en el desempeño satisfactorio de su cargo. Artículo 300. Judicial. La tutela judicial procede por nombramiento del juez competente cuando no haya tutor testamentario ni legítimo. Para este efecto, el Ministerio Público y cualquier persona capaz deben denunciar a la autoridad el hecho que da lugar a la tutela no provista. Para la designación de la persona del tutor, el juez deberá tomar en cuenta la circunstancia que se menciona en el artículo anterior. Artículo 301. Tutela de los declaratorios en estado de interdicción. La tutela de los mayores de edad declarados en la interdicción corresponde: 1. Al cónyuge, 2. Al padre y a la madre, 3. A los hijos mayores de edad y 4. A los abuelos en el orden anteriormente establecido. Artículo 302. Si hallándose en ejercicio un tutor legítimo judicial apareciera el testamentario, se transferirá inmediatamente a éste la tutela. Artículo 303. Derecho de los menores que han cumplido 16 años. A los menores que hayan cumplido la edad de 16 años deben asociarlos el tutor en la administración de los bienes para su formación y conocimiento, y si carecieren de tutor testamentario tendrán derecho a proponer candidato entre sus parientes llamados a la tutela legítima o, a la falta de estos, a personas de reconocida honorabilidad para que ejerza la tutela judicial. Artículo 304. Protutor. El protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. La designación del protutor se hará de la misma forma que la del tutor. Pueda recaer en parientes del pupilo o en otras personas, siempre que reúna las condiciones de notoria honradez y arraigo. Artículo 305. El protutor está obligado: 1. A intervenir en el inventario o evalúo de los bienes del menor y en la calificación y otorgamiento de la garantía que debe prestar el tutor. 2. A defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, siempre que estén en posición con los intereses del tutor. 3. A promover el nombramiento de tutor cuando proceda la remoción del que estuviera ejerciéndola o cuando la tutela quede vacante o abandonada. 4. Al intervenir en la rendición de cuentas del tutor. Y 5. Al ejercer las demás atribuciones que le señala la ley. Artículo 306. Tutores específicos. Cuando hubiere conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez les nombrará tutores específicos. Artículo 307. Mientras no se nombre tutor y protutor y no se desciernan los cargos, el juez de oficio o a solicitud del Ministerio Público deberá dictar las providencias necesarias para el cuidado de la persona del menor incapacitado y la seguridad de sus bienes. Artículo 308. Tutores legales. Los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores o incapacitados son tutores y representantes legales de los mismos desde el momento de su ingreso, y su cargo no necesita discernimiento. Artículo 309. Derogado. Artículo 310. Los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor, sino en el caso de que se trate de sus parientes y connacionales. La admisión de tales cargos no implica la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. Artículo 311. El discernimiento de la tutela se rige por la ley del lugar
del domicilio del menor incapacitado. El cargo de tutor discernido en el país extranjero de conformidad con las leyes de dicho país será reconocido en la República. La tutela, en cuanto a los derechos y obligaciones que impone, se rige por las leyes del lugar en que fue discernido el cargo. Artículo 312. Las dificultades de los tutores respecto a los bienes que el menor incapacitado tuviere fuera del lugar de su domicilio se ejercitarán conforme a la ley del lugar en que dichos bienes se hallen situados. Artículo 313. Las disposiciones relativas a los tutores regirán para las personas que administran bienes de menores o incapaces en casos determinados. Párrafo 2. Inhabilidad y excusas para la tutela. Artículo 314. Prohibiciones. No puede ser autor ni protutor 1. El menor de edad y el incapacitado. 2. El que hubiere sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la honestidad y otros delitos del orden común que merezcan pena mayor de 2 años. 3. El que hubiere sido removido de otra tutela o no hubiera rendido cuentas de su administración o si habiéndoles rendido no tuviesen aprobadas. 4. El ebrio consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el vago y el de notoria mala conducta. 5. El fallecido o concursado mientras no haya obtenido su rehabilitación. 6. El que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges con el menor o incapacitado. 7. El que ha perdido el ejercicio de la patria potestad o la administración de los bienes de sus hijos. 8. El acreedor o deudor del menor por cantidad apreciable en relación con los bienes del menor a juicio del juez, a menos que con conocimiento de causa haya sido nombrado por testamento. 9. El que no tenga domicilio en la República. Y 10. El ciego y el que padezca enfermedad grave, incurable o contagiosa. Artículo 315. Los tutores o protutores a quienes sobrevenga alguna de las incapacidades que se menciona en el artículo anterior serán separados de su cargo por declaración judicial previa denuncia y comprobación del hecho por el Ministerio Público o algún pariente del pupilo. Artículo 316. Remoción. Serán también removidos de la tutela y protutela 1. Los que demuestran negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo. 2. Los que incitaren al pupilo a la corrupción o al delito. 3. Los que emplearen maltrato con el menor. 4. Los que a sabiendas hayan cometido inexactitud en el inventario, omitiendo bienes o créditos activos o pasivos, y los que se ausenten por más de 6 meses del lugar en que desempeñen la tutela y protutela. Artículo 317. Excusas. Pueden excusarse de la tutela y protutela 1. Los que tengan a su cargo otra tutela y protutela. 2. Los mayores de 60 años. 3. Los que tengan bajo su patria potestad 3 o más hijos. 4. Las mujeres. 5. Los que por sus limitados recursos no pueden atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia. 6. Los que padezcan enfermedad habitual que les impide cumplir los deberes de su cargo. Y 7. Los que tengan que ausentarse de la República por más de un año. Artículo 318. Los que no fueren parientes del menor o incapacitado no estarán obligados a aceptar la tutela o protutela si hubiere personas llamadas por la ley que no tengan excusa o impedimentos para ejercer aquellos cargos. Párrafo 3. Ejercicio de la tutela. Artículo 319. Discernimiento del cargo. El tutor y el protutor no entenderán a ejercer sus cargos sino después de discernimientos por el juez. Ninguna tutela puede ser discernida sin estar llenados todos los requisitos que para su ejercicio exige la ley. Artículo 320. Obligación de hacer inventario. El tutor procederá al inventario y evalúo de los bienes del menor o incapacitado dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo, plazo que proceda a ser restringido o empleado prudencialmente por el juez, según las circunstancias. En ningún caso, ni aun por disposición del testador, quedará el tutor eximido de esta obligación.
Artículo 321. Constitución de garantía. Practicado el inventario, el tutor y el protutor quedan solidariamente obligados a promover la constitución de la garantía, salvo que no haya bienes o que, tratándose de tutor testamentario, hubiere sido relevado de esta obligación por el testador en cuanto a los bienes objeto de la herencia, donación o legado. Artículo 322. Cuando con posterioridad el discernimiento de la tutela sobrevenga o se descubra causa que haga obligatorio la caución, lo harán sobre el juez, el propio tutor o el protutor o el Ministerio Público para el efecto de la constitución de la garantía. Artículo 323. La garantía deberá asegurar: 1. El importe de los bienes muebles que reciba el tutor. 2. El promedio de la renta de los bienes en los últimos 3 años anteriores a la tutela. Y 3. La utilidad que durante un año puede percibir el pupilo de cualquier empresa. Artículo 324. La garantía deberá aumentarse o disminuirse según aumente o disminuya el valor de los bienes expresados y el de las cosas en que aquellas esté constituida. Artículo 325. La garantía deberá consistir en hipoteca, prenda o fianza otorgada por alguna institución bancaria o legalmente autorizada por el juez cuando, a su juicio, fuere suficientes, tomado en cuenta con el valor de los bienes que vaya a administrar el tutor y la solvencia y una buena reputación de ésta. Artículo 326. La garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando los efectos o valores en una institución de crédito autorizada para recibir depósitos y, a falta de ella, en una persona de notorio arraigo. Artículo 327. El juez fijará a solicitud y propuesta del tutor la pensión alimenticia de acuerdo con el inventario y las circunstancias del pupilo, sin perjuicio de alteraría, según el aumento o disminución del patrimonio y otros motivos que apreciara el tribunal. Artículo 328. Presupuesto. El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo, someterá a la aprobación del juez el presupuesto de gastos de administración para el año. Para los gastos extraordinarios que pasen de 500 quetzales, necesita el tutor autorización judicial. Artículo 329. Las alhajas, muebles preciosos, efectos públicos, bonos, acciones y valores que, a juicio del juez, no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados en un establecimiento autorizado por la ley para recibir depósitos. Artículo 330. Carrera, oficio o profesión del menor. El tutor destinará al menor a la carrera, oficio o profesión que éste elija según sus circunstancias. Si ya había iniciado alguna de estas actividades durante la patria potestad, el tutor no puede variarla sin autorización del juez, para lo cual deberá tomarse en cuenta las aptitudes y circunstancias del menor. Artículo 331. El pupilo debe respeto y obediencia al tutor. Este tiene respecto de aquellas facultades de los padres con las limitaciones que la ley establece. Artículo 332. Necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial: 1. Para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de un año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias para constituir servidumbres pasivas y en general para celebrar otra clase de contratos que afecten al patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Los contratos a que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados. 2. Para tomar dinero a mutuo, debiendo sujetarse a las condiciones y garantías que acuerde el juez. 3. Para repudiar herencias, legados y donaciones. 4. Para transigir o comprometer en arbitrios las cuestiones en que el pupilo tuviera interés. 5. Para hacerse pago de los créditos que tenga contra el menor y el incapacitado. 6. Para resolver la forma, condiciones y garantías en que debe colocar el dinero del pupilo. Artículo 333.
La preventa de valores comerciales o industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados podrá hacerse extrajudicialmente, pero nunca por menor valor del que se cotice en la plaza del día de la venta, lo cual deberá comprobar el tutor al rendirse sus cuentas. Artículo 334. El tutor responde de los intereses legales del capital del pupilo cuando por su omisión o negligencia quedar improductivo o sin empleo. Artículo 335. El tutor no puede, sin autorización judicial, liquidar la empresa que forme parte del patrimonio del menor o variar el comercio o industria a que éste o sus causantes hubieran estado dedicados. Artículo 336. Prohibiciones. Quedan prohibidos al tutor los actos siguientes. 1. Contratar por sí o por interpósita persona con el menor o incapacitado o aceptar contra él créditos, derechos o acciones, a no ser que resulten de subrogación legal. 2. Disponer a título gratuito de los bienes del menor incapacitado. 3. Aceptar donaciones de expupilos sin estar aprobadas y canceladas las cuentas de su administración, salvo cuando el tutor fuere ascendiente, cónyuge o hermano del donante. 4. Hacer remisión voluntaria de derechos del menor o incapacitado. Y 5. Aceptar la institución del beneficiario en seguros a su favor provenientes de su pupilo. Artículo 337. Tampoco podrán contratar acerca de bienes del menor o incapacitado por sí o por interpósita persona los parientes del tutor, salvo que estos sean coherederos o copartícipes del pupilo. Artículo 338. El tutor no puede reconocer hijos del pupilo sino con el consentimiento expreso de esto y en ningún caso de los del incapaz, ni consentir expresa o tácitamente las resoluciones desfavorables al pupilo. Artículo 339. Durante el ejercicio de la tutela, el protutor está obligado a defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, cuando estén en oposición con los intereses del tutor, y a promover el nombramiento cuando proceda la revocación del que tuviera el ejercicio o cuando la tutela quede vacante o abandonada. Artículo 340. Retribución de la tutela. La tutela y protutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y en que no bajará de 5 ni excederá del 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo. Cuando la retribución no hubiera sido fijada en el testamento o cuando, sin mediar negligencia del autor, no hubiera rentas o productos líquidos, la fijará el juez, teniendo en cuenta la importancia del caudal del público y el trabajo que ocasiona el ejercicio de la tutela. La retribución se distribuirá entre el autor y el protutor, correspondiendo al primero el 65% y al segundo el 25% restante. Artículo 341. Cuando el tutor y el protutor hubieran sido removidos por su culpa, no tendrán derecho a recibir retribución alguna. Artículo 342. El tutor está obligado a llevar una contabilidad comprobada y exacta de todas las operaciones de su administración en libros autorizados, aun cuando el testador le hubiera revelado a rendir cuentas. Al final de su cargo presentará una minoría que resuma los actos llevados a cabo. Párrafo 4. Rendición de cuentas de la tutela. Artículo 343. El tutor deberá rendir cuentas anualmente y al concluirse la tutela o cesar en su cargo. Artículo 344. La rendición anual de cuentas se hará ante el juez con intervención del protutor y del Ministerio Público. Artículo 345. La rendición final de cuentas se hará por el tutor o sus herederos, al expupilo o a quien lo represente dentro de los 60 días contados desde que terminó el ejercicio de la tutela. Artículo 346. El tutor que sustituya a otro está obligado a exigir la entrega de bienes y la rendición de cuentas al que lo ha precedido. Si no lo hiciere, es responsable de daños y perjuicios que por su omisión se siguieren al pupilo. Artículo 347. Las cuentas deben ir acompañadas de sus documentos justificativos. Solo podrá excusarse la comprobación de los gastos en que no se acostumbre recoger recibo.
Artículo 348. Los gastos de la rendición de cuentas serán a cargo de menor o incapacitado. Artículo 349. Entrega de bienes. El tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar al que fue su pupilo todos los bienes y documentos que le pertenezcan. Esta obligación no se suspende por estar pendiente de la rendición de cuentas. Artículo 350. El saldo de las cuentas que resultare a favor o en contra del tutor producirá intereses legales. En el primer caso, desde que el pupilo sea requerido por el pago previa entrega de los bienes. En el segundo, desde la rendición de cuentas si hubieran sido rendidas dentro del término legal y en caso contrario desde que éste expire. Artículo 351. Prescripción de acciones. Las acciones u obligaciones que recíprocamente correspondan al tutor y al expupilo por razones de ejercicio de la tutela se extinguen a los 5 años de concluida esta. Capítulo 10 del patrimonio familiar. Artículo 352. Concepto del patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la que se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Artículo 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden construir el patrimonio de familia siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada sobre este capítulo. Artículo 354. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia. Para el padre o la madre sobre sus bienes propios y por marido y una mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Artículo 355. Valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100.000 quetzales en el momento de su constitución. Cuando el valor de los bienes efectos haya sido inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. Artículo 356. Caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables, y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre. Artículo 357. No puede hacerse en fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y gestión del instituyente solicitado. La aprobación judicial será publicadas para que llegue a conocimiento de los que pueden tener intereses en oponerse. Artículo 358. Obligaciones de los beneficiarios. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habilitar la casa o explotar personalmente el predio agrícola o la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Artículo 359. Si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuera inscrito únicamente a nombre del cabeza de familia, se entenderá que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquel. Artículo 360. Obligaciones de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o por los dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Artículo 361. Aprobación judicial. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previos los trámites que fija el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado procede al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. En lo demás, este patrimonio familiar se regulará de conformidad con lo dispuesto en este capítulo en todo lo que
sea aplicable. Artículo 362. Administrador. En el representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que el patrimonio se refiera. Artículo 363. El patrimonio familiar termina. 1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. 2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. 3. Cuando se demuestra la utilidad y necesidad de la familia de que el patrimonio quede extinguido. 4. Cuando se expropien los bienes que lo forman. Y 5. Por vencerse el término por el cual fue constituido. Artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Artículo 365. Terminando el derecho al patrimonio familiar, los bienes sobre que fue constituido volverán al poder de quien lo constituyó o de sus herederos, pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrá derecho de hacer cesar la indivisión. Artículo 366. Cuando el patrimonio se extinga por expropiación del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. Artículo 367. Puede disminuirse el valor del patrimonio familiar cuando por causas posteriores a su establecimiento ha sobrepasado la cantidad fijada como máxima o porque sea de utilidad y necesidad para la familia dicha disminución. Artículo 368. El Ministerio Público intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. Capítulo 11 del Registro Civil. Párrafo 1. Disposiciones generales. Los artículos del 369 al 437 fueron derogados por el artículo 103 del Decreto 90-2005, Ley de Registro de las Personas, RENAP. Párrafo 9. Registro de personas jurídicas. Artículo 438. En el libro especial del registro de personas jurídicas se hará la inscripción de las comprendidas en los incisos 3 y 4 y párrafo final del artículo 15 de este código. Artículo 439. La inscripción se hará con presencia del testimonio de la escritura pública en que se constituye la persona jurídica, debiéndose dar cumplimiento a los requisitos que establece el Tratado de Sociedades en el código respectivo. Con la estructura debe acompañarse una copia de la misma en papel sellado del menor valor que quedará archivada, devolviéndose el testimonio de la escritura con la razón de haber quedado inscrita la persona jurídica. Artículo 440. Las asociaciones que menciona el inciso 3 del citado artículo 15 presentará para su inscripción copia simple certificada de sus estatutos o reglamento y el acuerdo de su aprobación y del reconocimiento de su personalidad jurídica, documentos que quedarán en el poder del registro. Párrafo 10. Disposición general. Artículo 441. Derogado.